Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por esta sintonía nacional con Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Recuerde que en horario de 8 a 9 de la noche puede igualmente sintonizarnos en reprise a través de Canal 15 de televisión, señal Full HD. Puede encontrarnos en horario vespertino en Radio 800 de 4 a 5 de la tarde. Y en este preciso instante, simultáneamente, a través de nuestro Facebook Live, Canal 6 Nicaragua, igualmente Canal 6 Nicaragua para nuestra plataforma digital en YouTube. Hoy vamos a estar hablando del primer ejercicio nacional de protección a la vida. Estaremos conversando con el doctor Guillermo González, ministro director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED. Pero mientras tanto, el mundo está en un estado de pánico impresionante. La bolsa de valores ha caído, el Dow Jones ha caído, el petróleo ha caído. Los continentes se están cerrando, por ejemplo. Los europeos van a tener que paralizar sus viajes a América. Estados Unidos por 30 días cerró puertas, en Centroamérica igual. Los servicios aéreos de las líneas internacionales más reconocidas están vacíos, igual que los aeropuertos. Es una situación sumamente preocupante. Hay un estado de pánico que hay que tratar de establecerlo si realmente merece toda esta situación una atención de esta naturaleza, considerando que morimos más de infartos en accidentes de tránsito en el mundo todos los días que todo lo que se ha destapado con respecto a esto. Y en gran medida todo esto obedece a la desinformación que existe. Y sobre este tema es que vamos a hablar hoy en nuestro comentario editorial. Quédese con nosotros, ya volvemos. El pensamiento editorial de Detalles del Momento, más allá de la noticia, es la realidad devenizada por el análisis a fondo que escribe y habla Moisés Absalón Pastora, una voz comprometida con el más alto interés nacional. La próxima guerra. Yo estoy totalmente convencido que la próxima guerra mundial, y cada vez se la veo más cerca, será contra el Internet, sus redes sociales y el inhóspito mundo de mentiras que las habita. Las redes sociales son pérdida de la privacidad, son una adicción, acoso online, aislamiento de las personas, potenciador de estrés, fake news y parlantes de noticias falsas. Y al suave, con el cuento del derecho a la información, nos están desinformando, pero también matando a través del odio que generan. La tecnología ha ido tan veloz que sus plataformas y entornos evolucionan al mismo ritmo de la vida que llevamos, y lo hace en la medida que las hacemos parte de nuestra existencia. Y muchas veces, sin darnos cuenta, y menos sin calcular, las consecuencias de lo que estamos haciendo las cargamos, porque hemos llegado a ignorar adrede la dependencia que tenemos de ellas.
El ritmo de evolución tecnológica es demasiado veloz de un día para otro. Y lo más cercano que tenemos para tomar conciencia de ello es cuando solo alcanzamos a realizar que el mundo, nuestro propio mundo, pasa demasiado rápido, porque las horas se nos están encogiendo. Y francamente creo que hay que reflexionar en esta materia, porque en la medida que el Internet nos atrapa, en esa medida perdemos la familia y a los seres queridos, porque nos estamos aislando y deshumanizando. Las redes sociales han conectado a las personas como nunca antes ningún medio lo había hecho. En Facebook nos hemos reencontrado con amigos viejos, compañeros de estudio, de trabajo. Con Twitter hemos conocido gente con nuestros mismos intereses. Nos mantenemos al día de la actualidad de una forma dinámica e instantánea. Pero en el fondo, como medio que son, desde el alto o bajo de la balanza, ya están resultando ser más negativos que positivos. Porque de estas y otras redes se desprende una influencia masiva que está imponiendo por doquier la teoría del caos y la sedición a través de la inoculación de tóxicas anarquías que amenazan la paz. Facebook, Twitter u otras redes son plataformas robóticas, o sea, máquinas hechas por el hombre. Pero necesitamos definir su utilidad, y eso está también en las manos del hombre, porque el uso que hacemos de ellas nos puede conducir al bien o al mal. Un elemento fundamental que en nuestra sociedad fue masacrado desde el fracasado golpe de Estado de abril de 2018 fue la verdad. Esta fue asesinada por la desinformación que algunos generaron desde el disfraz periodístico para finalmente envolverla en la mortaja de la mentira y tirarla como cualquier cosa y en cualquier lugar para tapar el crimen que cometieron contra Nicaragua. Cuando uno busca una razón que justifique todo lo que hicieron, los muertos que generaron, la economía que destruyeron, el desempleo que dispararon y el daño moral que nos causaron, para dividir desde la mentira que proyectaron a la familia nicaragüense, solo se encuentra un diseño perverso y malévolo que tiene su principal base en la desinformación que parieron y siguen pariendo desde las redes sociales, desde donde actúan bajo perfiles falsos. La desinformación es la ausencia de información verdadera, de información veraz. La desinformación es chisme, es cuento, es rumor, es novela y al final un veneno mortal en la mente humana. Una persona desinformada es un tóxico ambulante con una lengua dislocada que se mueve repitiendo mentiras, desfigurando realidades y sirviendo de agente, intencional o no, a quienes inventan las mentiras para causar daños que por su propia maldad no son capaces de calcular. Y de ahí que ahora la moda sea mentir y mentir con respecto al tal coronavirus, contra el que se han lanzado no por el peligro que representa, sino porque aún no ha entrado a Nicaragua, aunque ello sea eminente. Seguramente el coronavirus, como enfermedad, y las miserias humanas como sujetos, tienen identidades afines, porque son molestas, porque son perversas, porque todo lo que tocan lo enferman o lo matan, porque solo sirven para destruir,
porque todos los días sorprenden por su frenética capacidad por sembrar la zozobra desde la mentira que construyen todos los días para congraciarse contra el más grande sospechoso de haber parido la peste del coronavirus, el imperio norteamericano. La desinformación entonces puede producirse sin intención cuando la naturaleza de alguien es atrevida y afirma cosas que no son porque lo escuchó de otros, igualmente perdido sobre cualquier tema. Pero cuando ésta se genera desde un medio de comunicación, donde se supone que debe de haber un periodista responsable, y además de mentir sobre cada cosa, le da una dimensión apocalíptica, ahí las cosas cambian, porque hay una intención dolosa y maquiavélica, como por ejemplo ahora, que hasta en temas de salud, que son sensibles, medulares, especulan. La desinformación es un concepto muy cercano a la propaganda y tiene en consecuencia un hermano que se llama manipulación. Y juntos son capaces de crear situaciones que han llevado con esto del tal coronavirus a una histeria colectiva que está generando un estrés inducido por una perversidad sin límites que genera especulaciones y rumores que en cualquier otro país estarían sujetos a la cárcel. La desinformación en cualquier terreno genera estados de pavor y desesperación. Óiganme, que nos pueden matar, que pueden dañar irreversiblemente o empezar simplemente una guerra que no tenemos idea cómo puede terminar. Y para colmo, no habrá ganador ni hará ganador a nadie, pero sí perdedores a todos. Y los primeros que saldrán corriendo al dimensionar lo que hicieron a través de sus mentiras serán los desinformadores, que ya fuera del país se declararán cínicamente perseguidos políticos. Cantata que nos sonará bastante familiar, porque eso es lo que repiten todas las gárgolas o murciélaguitos que hicieron lo que hicieron a partir del 18 de abril, a base de las mismas mentiras que continúan repitiendo, aunque ya muchos de ellos estén de vuelta. Esos coronavirus están viniendo otra vez. Es tal el daño que causa la desinformación que se comienza a pensar, sobre todo en Europa, en legislar sobre esta peste. Los que viven de la desinformación y reciben importantes presupuestos para lo que hacen, no escucharán agradable que se comience a legislar sobre la desinformación, porque no es necesario ser sabio para estar claro que lo primero que gritarían es violación a la libertad de expresión. Óigase alto y claro, nada tiene que ver la libertad de expresión con la desinformación. Aquí en este país, donde se goza de un gigantesco libertinaje, todo el mundo dice cualquier cosa, cualquier vascosidad, cualquier estupidez contra cualquier persona. Pero eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, aunque sí mucho con la calumnia, la injuria, la difamación, y todo eso está penado. La libertad de expresión, es decir, todo lo que queramos, pero siempre y cuando tengamos certeza de tener soporte de lo que afirmamos, y como en muchos casos eso no sucede, incluso entre la misma gremialidad periodística, muchos países están considerando legislar sobre el tema de la desinformación. Hoy las redes sociales y quienes son parte de ella han construido un mundo peligroso a su alrededor
y desde ahí se cometen delitos y quienes los hacen o los estimulan se creen intocables. Menos mal, esos criterios descerebrados ya las tienen claras ante la preocupación compartida de muchísimos gobiernos que están en la línea de la regulación del Internet y todo lo que represente. Hay que legislar sobre la desinformación, porque esta nos puede matar, nos puede enfermar y puede convertir en asesinos a los que por tener una mente dúctil caigan en las redes tenebrosas. Es el mal de los nuevos tiempos, porque quienes lo hacen con más recurrencia son periodistas, que no entiendo, menos que comprenda, cómo pueden ser capaces de llamar a baños de sangre cuando este apostolado siempre ha sido en el sentido contrario de la muerte. Que Dios bendiga a Nicaragua. Quédese con nosotros, ya regresamos. Amigos televidentes, este próximo 19 de marzo se va a realizar el primer ejercicio nacional de protección a la vida. Imagínense, protección a la vida. Ese es un concepto inmensamente amplio, pero para tratar de entenderlo y que pueda ser proyectado y usted se sienta parte de ese compromiso como actor y como protagonista, hemos invitado el día de hoy al doctor Guillermo González, ministro director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, que anda haciendo un recorrido mediático para que todos estemos claros de la importancia estratégica de la prevención. Y eso me lleva a exaltar el hecho de que en Nicaragua aún, aunque es inminente que vaya a entrar, no haya llegado aún el coronavirus. No reportemos aún el coronavirus, que puede darse en cualquier momento. Lamentando de la misma manera que hayan gentes que están preocupadísimas porque el coronavirus no ha entrado a Nicaragua. ¿Y saben a qué se debe eso? A la prevención, al hecho de que siempre hay estados de alerta y vamos 4, 5 o 6 pasos adelante de otros países para evitar precisamente estados de pánico que hoy nos hacen aplaudir que no tengamos aún un solo afectado, aunque estamos flanqueados. Recuerden, Costa Rica ya tiene 22 casos confirmados, Honduras ya tiene 2, Panamá incluso ya tiene un muerto. Sobre este y otros temas, doctor Guillermo González. Buenos días, ya tenía rato de no verlo, amigo. Bueno, por aquí estamos, hermano, siempre al pie del cañón, como decimos los nicaragüenses. Muchísimas gracias por permitirnos dirigirnos a tu audiencia, que es amplísima. Este programa cala en la conciencia nacional, y sin lugar a dudas no podíamos dejar de estar aquí también para hacer la invitación para este primer ejercicio. Me das la oportunidad, Absalón, con tu comentario, de precisamente explicar cuál es, digamos, la esencia de estos ejercicios. En otras oportunidades hemos venido señalando que poco a poco nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, el gobierno que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario, hemos venido trabajando eso que llamamos una nueva cultura de prevención y previsión de cara a los fenómenos naturales, pero también a aquellos fenómenos que son producto del desarrollo humano. ¿Y qué significa esto? Significa que para poder tener un desarrollo sostenible es importante también tomar en cuenta una serie de aspectos que hoy hablamos con propiedad, hablamos riesgos,
a los cuales estamos naturalmente sometidos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar. Y son inevitables. Y son inevitables. Y lo que el hombre ha venido en el desarrollo de la humanidad aprendiendo a conocerlo, a comportarse, y cuando esos eventos se presentan, hombre, pues estar preparado para enfrentarlo. Te pongo pequeños ejemplos. Uno ve hoy con naturaleza, ¿verdad?, que venden en los países desarrollados esos abrigos de bisón. Pero se nos olvida, ¿verdad?, que hoy son muy elegantes, carísimos inclusive, pero fueron un instrumento de la humanidad para sobrevivir a las heladas que hubo en distintos momentos de la historia, ¿verdad? Hoy vemos nosotros en cualquier lugar encender un fósforo, encender una cocina, y vemos tantos aspectos que tienen que ver con el fuego, y se nos olvida que eso fue una herramienta que el hombre descubrió y aprovechó de la misma naturaleza para sobrevivir. Pero también el fuego, mal empleado, arrasa. ¿verdad?, arrasa, nos quema. Entonces, ¿qué queremos decir? Que nuestro gobierno se ha empeñado en que nuestra población comprenda, primero, nuestro ambiente, la naturaleza, los fenómenos, sus efectos, para poco a poco, ¿verdad?, ir también aprendiendo a decidir qué hago. Hay que saber enfrentar y administrar los elementos, y además de eso saber ir hacia ellos para amortiguar el impacto. Así es. Entonces, este proceso nos ha llevado de la mano poco a poco, fíjate bien, con distintas formas de hacerlo, en las escuelas, en los barrios, con los jóvenes, hablando con las mujeres, con los trabajadores, a través de los sindicatos, en fin, todo lo que significa las distintas expresiones de organización humana en nuestra sociedad, y que de una u otra manera también están inmersos en distintos escenarios, ¿verdad? Y esto ha permitido entonces que poco a poco esta plática se fue convirtiendo en lo que después llamamos planes familiares, planes comunitarios. ¿Y qué han sido estos? Eso que te estoy comentando, comprender dónde vivo, dónde trabajo, qué hago en mi cotidiano, qué riesgos existen y qué cosas debo hacer para cuando se presente A, B o C o D evento, ¿cómo responder? Llámese temblor, llámese erupción volcánica, llámese lluvias, inundaciones, llámese huracán, llámese tsunami, o incluso, bueno, cuando hay, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿verdad?, de gran magnitud, que los tenemos en algunos momentos, o cuando se volca, ¿verdad?, una cisterna que lleva combustible, en fin, un incendio, ¿verdad?, en un mercado, en fin, todos esos aspectos que al final, ¿qué tienen de común? Que tiene la potencialidad de provocar daño humano. Todo ese trabajo que se ha venido haciendo desde que el Frente Sandinista regresó al gobierno, hoy se expresa también en una práctica. Llevar esos planes, ¿verdad?, el cómo responder a determinadas circunstancias, a determinados eventos, hoy lo tenemos como una práctica. Y ese es el ejercicio. Y eso es parte también del reconocimiento internacional que se le hace a Nicaragua, versus aquellos que creen que esto es un espectáculo, que esto es un show. Pero ¿de qué manera ha servido? Y no vayamos tan largo, ubiquémonos en la coyuntura. Esto del coronavirus, por ejemplo. Así es. Después quisiera hacer algunos comentarios sobre eso. Pero entonces esa parte, Absalón, ha sido importantísima. Porque entonces, claro, existe el gobierno, sus instituciones. Pero de muy poco serviría, por ejemplo, tener, como en efecto lo tenemos hoy, un cuerpo unificado de bomberos muy bien entrenado, muy bien capacitado, que se ha expandido por todo el país. Muy bien haríamos si la población, como tú muy bien decías, no es protagonista también de todo el enfrentamiento a un aspecto que se llama control de incendios. Si no existe un componente que se llama prevención de incendios, de nada serviría que solo andemos apagando fuego. ¿Y quién es el protagonista fundamental de la prevención de incendios? La misma población. Cuando una familia se preocupa en cómo está el sistema eléctrico de su casa, Absalón ha hecho una inversión enorme en su vida
porque está garantizando que su casita no esté expuesta a incendios. Cuando la mujer en la casa o el marido, ¿verdad?, el fin de semana se va a la cocina y dice y revisa cómo está la válvula del tanque de gas, Absalón está haciendo una inversión de la tranquilidad de su familia, de la seguridad de su casa, y eso ha sido muy importante. Y la mantiene cerrada. Y la mantiene cerrada. Entonces, fíjate bien, entonces claro, en la medida que logramos conjugar esos dos aspectos, protagonismo de la población, de las familias, de las comunidades, elaboración de esos planes que te cuento son elaborados hoy por ellos mismos, ¿verdad? Y articulados a la acción de las instituciones, pues lógicamente el resultado es que cada vez más nosotros vemos menos daños humanos cuando se producen los eventos, incluso menos daños económicos, menos pérdidas, y todo eso contribuye a que haya más capacidad, y por eso te hablaba de que el desarrollo sea sostenible. Eso es bien importante. Es como cuando, te pongo un ejemplo, es como cuando en tu casa tenés una perforación del tubo, ¿verdad? Madre que te lleva el agua. Vas a estar pagando Si una no factura, la atendés, ¿verdad? Si no vas la a pagar. atendés, entonces ¿qué pasa? Esa es una fuga. Cuando un evento natural te golpea en tu familia, en tu comunidad, en tu municipio, en el país, lo que se provoca es una pérdida humana, pérdida económica. A eso es lo que nosotros llamamos desastre, y por eso el esfuerzo es reducir el riesgo de que ocurran los desastres. Entonces, estos ejercicios lo que pretende es que cada día vayamos afinando, y ahí está la importancia, desde el hogar, desde la comunidad, desde las instituciones, conjugando el esfuerzo de las instituciones para que el país cada vez más estemos mejor preparados de cara a los fenómenos naturales. Este no es lo que va a suceder el 19 de marzo, una reacción frente a un posible terremoto, un posible tsunami, una erupción volcánica, etcétera, etcétera. Esto es algo por lo que se percibe primer ejercicio nacional de protección a la vida mucho más integral. Es correcto. Entonces pretendemos también ir avanzando en desarrollar también los sistemas de comunicación, de alerta. Es decir, cada año estamos, como decimos en Buenica, elevando la parada. Hemos venido de la cosa más sencilla a la cosa más compleja. Hoy, digamos, en los colegios, las brigadas estudiantiles ya tienen una connotación, ya son parte de la institucionalidad del sistema educativo de nuestro país. La UNAM, por ejemplo, ya tiene una brigada de atención psicosocial que ya son parte, digamos, de eso que hoy llamamos SINAPRED, que somos todos, y inclusive la población los ve con tanta naturalidad en su actuación, y son los mismos ciudadanos, estudiantes que vienen de distintos barrios, de distintos estratos sociales, porque en esto nadie está preocupado, ¿verdad?, ni por religión, ni por condición económica. Todos somos nicaragüenses y todos estamos volcados a asegurar ese derecho que tienen los nicaragüenses a ser protegidos. Pero ¿dónde nace la protección? Primero, preparándolo, educándolo para que estemos listos ante cualquier situación. Entonces, este 19 arrancamos el año, ¿verdad?, precisamente tomando en consideración, y la hipótesis del ejercicio gira alrededor de esos temas que tú mencionaste: terremotos, tsunamis, incendios, ¿verdad? ¿Y por qué esto? Porque estamos en la época de las tres cosas. Recordemos que Managua tuvo un terremoto precisamente un miércoles santo del año de 1931. El terremoto de Nagarote lo tuvimos en abril. Es decir, estamos en periodos en los cuales la naturaleza, como dicen algunos, los movimientos de la luna, en el llamado ciclo, además. Exactamente, en esos ciclos, ¿verdad?, de cada 20 a 30 años que se producen, frente a los cuales tenemos que estar preparados. Pero además, Absalón, es un periodo también donde hay mucha movilización. La gente va a las playas, ¿verdad? Vienen de todo el país, gente que vive en Jinotega, en la región autónoma del Caribe Norte, en fin, a la zona, ¿verdad?, de las playas. Entonces es importante revivir en la memoria de todos, ¿verdad?, en la memoria social, el cómo estar listos frente a estas circunstancias. Y esto es lo que el 19 vamos a poner en práctica, ¿verdad?, en todo el país.
Nosotros estamos esperando una movilización de alrededor de 1.600.000, 700.000 nicaragüenses, ¿verdad? Incluyendo todo el sistema educativo en sus 2 turnos, incluyendo universidades, iglesias que participan en esto. Estamos esperando que alrededor de unos 75 mercados de todo el país van a estar involucrados. Ahí los protagonistas son precisamente las asociaciones de comerciantes. Fíjate bien, hoy la batuta la lleva la gente, ¿verdad? Y eso es muy importante. A nosotros nos compete acompañarlo, apoyarlo, ir dirigiendo poco a poco que eso se haga con mayor calidad. Y eso nos lleva al tema que tú decías, pues el tema del coronavirus, ¿verdad? En efecto, precisamente toda esa conciencia nacional, ¿verdad?, sobre los aspectos de prevención es que precisamente hoy permiten, ¿verdad?, un país que ve con mesura muchos de estos fenómenos. Hay que recordar que Nicaragua vivió, hace aproximadamente unos 10 años también, quizás un poco más, un brote, de virus también, que fue el H1N1. ¿Y cómo reaccionó el país? El país reaccionó de manera muy ordenada, poniendo en práctica el modelo familiar y comunitario que en ese momento el Ministerio de Salud venía desarrollando. Fue un pilar fundamental en la detección oportuna de los casos, los líderes comunitarios. Hay que recordar eso, que eso es muy importante. Hace unos días que estaba haciendo una visita en uno de los barrios de Managua, me lo recordaba, ¿verdad?, precisamente un líder comunitario, él me decía, ¿se acuerda, doctor, que precisamente fue del barrio que dimos la alerta, allá por el barrio de Santana, ¿verdad? Entonces, eso está en la conciencia del nicaragüense. El nicaragüense hoy ve estos aspectos con mesura, ¿verdad? Sabe que tiene un gobierno responsable, que está haciendo las cosas, que está trabajando poco a poco, que se ha venido preparando, porque tenemos ya varios meses que el Ministerio de Salud ha estado en las calles hablando de lavado de manos, hablando de los mecanismos que tienen que ponerse en práctica para reducir esa transmisión que se da y que, como tú decías, pues es inminente que va a ocurrir. El día de ayer, cuando la OMS habla, ¿verdad?, que esto se convierte en una pandemia, hay que entender claramente a qué se refiere eso, para que también la gente, ¿verdad?, no entre en pánico. Así es. Lo que la OMS está reconociendo es que la diseminación del virus ha alcanzado un nivel, una magnitud en los países, ¿verdad?, que entonces sí, ya el virus está circulando de manera abierta y que por tanto hay que pasar a esa etapa de manejo y control. Pero hay que estar claro que eso no significa ni que se está diciendo de que el virus es más agresivo, ¿verdad?, ni que se ha vuelto, digamos, un asesino que anda matando, ¿verdad?, de arriba para abajo, sino más bien que se está reconociendo la dimensión del asunto, la forma. Tomarlo con la seriedad que se está tomando en Nicaragua. ¿Verdad? Exactamente, ¿verdad?, con la mesura sobre todo, que eso es bien importante. Es bien importante. La vida tiene que continuar, las acciones económicas tienen que continuar, las actividades sociales tienen que continuar, sin descuidar esto. Es exactamente lo que hacemos. Nosotros sabemos que estamos en esos ciclos, ¿verdad?, aquí en Managua, que en cualquier momento puede haber un terremoto, pero eso no nos tiene que tener tampoco angustiados, ¿verdad?, diciendo, bueno, a las 8:25 va a ser el terremoto y de repente voy a comenzar con palpitaciones y me va a dar un infarto. No, no es eso. Hay que ver que esa es una probabilidad. ¿Y qué es lo más importante? Prepararse, estar listo. Eso es lo que precisamente con nuestro ejercicio estamos haciendo, que en la conciencia de cada nicaragüense, en la conciencia de cada familia, de cada comunidad, tenga muy claro que también tiene en sus manos la forma de reaccionar, y eso es precisamente lo que le da confianza. Estamos, amigos televidentes, conversando con el doctor Guillermo González, ministro y director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED. Vamos a seguir abordando temas importantísimos alrededor de lo que es este modelo, que me parece original y auténtico, por lo que ha alcanzado reconocimientos internacionales muy importantes sobre lo que se hace aquí en Nicaragua para estar, como dicen o decimos, sobre la jugada. Quédese con nosotros, ya volvemos. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros en este último tramo del programa Detalles del Momento. Estamos conversando con el doctor Guillermo González,
ministro director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED. Y aquí hablando fuera de micrófono con el doctor Guillermo González, le planteaba que uno escucha de tragedias, de calamidades propias de la naturaleza que es imposible prever en otros países y no se sabe de un modelo igual al que tenemos nosotros que involucre a tantas instituciones y que de manera inmediata represente radiar una gran cantidad de esfuerzos humanos para amortiguar impactos que son muchas veces dolorosos porque no existe una concepción o una perspectiva de cómo manejar estos eventos a futuro. Y sobre este particular, doctor, uno se pregunta, ¿y este modelo de SINAPRED tan exitoso por lo que ha venido logrando a través de estos ejercicios, de dónde surge? ¿Esto es nuestro, es autóctono? ¿Cómo surge? No hay duda, Absalón, que el modelo es muy nicaragüense, es muy pinolero. Tiene que ver con todo el proceso social que se da y que concluye en la revolución, donde hay la construcción, yo diría, de un protagonismo del nicaragüense que se liga, ¿verdad?, por distintas razones y en distintos momentos a todo ese proceso. Primero, de eliminar la dictadura y después de reconstruir el país. Esa parte, digamos, que hoy tiene SINAPRED, que es esa base social enorme, fuerte, comunitaria, con liderazgo fuerte, con distintas expresiones en la sociedad, juventud, mujeres, sindicalistas, etcétera, que están trabajando, ¿verdad?, en distintos niveles, eso es importante. Y por otro lado, Absalón, una concepción de hacer gobierno, ¿verdad?, donde la visión no es por especialidad, sino ver de manera integral, ¿verdad?, la sociedad al nicaragüense. Cuando nosotros decimos por eso restitución de derechos, no es solamente el derecho en un campo, es el derecho en todos los campos. Pero ¿cómo se logra eso? Con una visión integradora de gobierno, que es esa visión que tiene el Frente, ¿verdad?, y que le ha impregnado al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, para que al final se exprese en una forma de actuación. Hablar de salud, ¿verdad?, no es solamente hablar de la atención médica, es hablar también de todos los aspectos preventivos que también tiene su origen en el campo social, en la comunidad, ¿verdad? El comunitario, la familia son protagonistas de eso que nosotros decimos construir salud, ¿verdad? La institución colabora, contribuye, pero además distintas instituciones del Estado, del gobierno, participamos en eso. A ver, por ejemplo, desde el campo educativo se construye mucha salud. Cuando le estamos enseñando a los niños a cómo lavarse bien las manos, ahora de cara al coronavirus, por ejemplo. Que hay una campaña. Que hay una campaña intensísima, pero ahí estamos también construyendo salud y eso es muy importante. Y se les están entregando folletos. Exactamente. También. Entonces, el modelo muy nicaragüense, ¿verdad?, muy propio, ¿verdad?, realmente se ha venido cada vez consolidando, pero sobre todo porque hay esa visión, ¿verdad? Hay una visión de construir protagonismo, de que el nicaragüense sea autor y actor, ¿verdad?, de la construcción de su historia, ¿ya? Él es dueño, inclusive, de los procesos, él empuja, él no es un objeto de las políticas como se dice en otros lugares y en otros países, ¿verdad? No es un objeto de programa, es un sujeto, ¿verdad?, de la acción gubernamental que se entrelaza y eso hace que en todos los campos se sea, yo diría, con muchas posibilidades de ser exitoso, tanto en el campo productivo como en el campo social o como en el campo que es muy complejo, que es el tema de la reducción de los riesgos. Doctor, ¿y SINAPRED tiene delegaciones en todos los departamentos? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros funcionamos fundamentalmente precisamente con ese tendido social en todo el país, ¿verdad? Principalmente se da a partir de esa articulación de las redes comunitarias, de las redes sociales a nivel de cada municipio y la articulación de las distintas instituciones de gobierno que existen en el municipio.
A través de los gobiernos locales, ahí hay un funcionario, ¿verdad?, que es el de gestión de riesgo, que esa es la parte técnica. Pero hay un equipo a nivel de cada municipio donde convergen el político, el alcalde o la alcaldesa, el vicealcalde o la vicealcaldesa, ¿verdad? Y los principales responsables de las instituciones son los que comandan, ¿verdad?, la actuación a nivel de cada municipio. Por eso los planes tienen esa visión integral, ¿verdad?, porque no están sesgados desde una sola óptica, sino que está planteado desde distintas perspectivas, desde distintas visiones. Y poco a poco, por eso es que los planes van alcanzando esa naturaleza de integralidad. Comenzamos con cuestiones muy sencillas, ¿verdad?, pero cada vez se van haciendo cada vez más complejas, inclusive reconociendo distintos aspectos, ¿verdad?, de la misma sociedad. Te pongo un ejemplo. Recientemente, actores importantes en los municipios están siendo, por ejemplo, las organizaciones de discapacitados. ¿Verdad? Con ellos hemos venido trabajando en los últimos 2-3 años bajo el concepto que ellos deben ser también protagonistas, ¿verdad?, de las acciones que garanticen la salvaguarda de su vida. Son ahora, vulnerables. Uno dice, ¿verdad?, estoy trabajando con los discapacitados. Sí, pero es que cuando uno dice estoy trabajando con discapacitados es para ponerle un nombre. En realidad estamos trabajando con los discapacitados, sus familias, sus vecinos, ¿verdad?, y al final lo que le estamos dando es, en función de ellos, una nueva naturaleza a la visión de la actuación comunitaria. Esto inclusive es parte de todo un proceso que hemos tenido en el país. Si te acordás, hoy tenemos un programa que se llama Todos con Voz, ¿verdad?, que precisamente fue reconocer en la sociedad nicaragüense la existencia de compañeros, compañeras, niños, niñas, ¿verdad?, que tenían distintos grados de discapacidad, pero que había que integrarlos a la sociedad, había que verlos en toda su naturaleza para poder hacer esa integración. Entonces, eso es lo que permite, ¿verdad?, la visión integral en cada territorio. Por ejemplo, la misma actuación o las distintas formas de producir en cada municipio cada vez más van siendo más transparentes en la elaboración de los planes. Si estás en Morazán, por ejemplo, toda la actividad marítima de los pescadores o de las camaroneras de ahí tiene que ser parte integral cada vez cuando estás pensando en cómo salvaguardar los riesgos, ¿verdad? O si estás en un municipio donde la principal, por ejemplo, actividad económica es el turismo, por decirte un ejemplo. Entonces, de repente, los dueños de restaurantes pasan a ser también protagonistas, muy interesados. Se adaptan, ¿verdad?, a los territorios, a la geografía, exactamente, a las necesidades de cada lugar. Exactamente, ¿verdad?, porque eso te permite también tener una visión integral del país. Mal haríamos solo darle énfasis a determinados temas. Hay que reconocer la naturaleza de la actividad humana en su propio territorio, ¿verdad?, así como su desarrollo. Y nuestro papel es empujar ese desarrollo, empujar a que estemos cada vez mejor organizados, mejor preparados, y eso es lo que volcamos en los ejercicios. Doctor Guillermo González, muchísimas gracias por su atención a la invitación que le hemos hecho a nuestro programa. Es un tema fundamental: salud, prevención, educación, cultura. Aquí el temario en ese sentido es amplio en detalles del momento y, por supuesto, dar el espacio necesario a este primer ejercicio nacional de protección a la vida, que se va a realizar este próximo 19 de marzo. Por su atención, muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite.